Hola chicos, ¿cómo andan? En este video vamos a arrancar con la unidad 6, en donde vamos a hablar de mutaciones. Nosotros ya hemos hablado de mutaciones en varias unidades anteriores, pero bueno, ahora nos vamos a adentrar en la definición de mutación y en los distintos tipos de mutación, y después, bueno, cómo el sistema celular, ¿sí?, tiene que reparar estos cambios que se pueden producir en las células, en su ADN, ¿sí? Porque si no, justamente se generan estas mutaciones que pueden ser nocivas para la salud del organismo, ¿sí?, o de la misma vida celular. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la definición de mutación, en donde lo vamos a ver ahora en un sentido bien amplio, ¿sí? Esta definición. Fíjense, nosotros vamos a definir como mutación a una alteración permanente del material genético de una célula, ¿sí? Y nosotros vamos a dividir las mutaciones en distintos tipos de categorías, y no hay una sola categoría para poder dividir los tipos de mutaciones, sino que hay varios. El primero que vamos a ver son tipos de mutaciones de acuerdo al tamaño o escala del cambio. Y vamos a ver cosas que ya hemos visto hasta ahora, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las micromutaciones o mutaciones a pequeña escala, que a veces también lo podemos encontrar en la literatura como mutaciones puntuales, en donde van a ser justamente cambios pequeños en la secuencia de nucleótidos del genoma, ¿sí? Esta definición de cambios pequeños en la secuencia de nucleótidos del genoma es la que utilizamos en la unidad 4, ¿sí?, donde nosotros analizábamos un gen en particular, ¿sí?, que podía tener algún tipo de alelo mutado, ¿sí? Dimos ejemplos e hicimos ejercicios de alelos mutados, como puede ser el caso de la hemofilia o del daltonismo, ¿sí?, en donde mencionábamos que había una mutación en el gen, en un alelo en particular, y que generaba cierta patología, ¿sí? Por eso, esta es la definición un poquito más restringida si estamos hablando de genes, y la mutación de arriba, de alteración permanente del material genético de una célula, es una definición más abarcativa, ¿sí? Pero bueno, centrémonos en las micromutaciones. Fíjense, y esto ya lo vimos también, que podían haber varios tipos de mutaciones puntuales, como por ejemplo el cambio de una base individual, ¿sí? Fíjense que en la cadena normal, acá arriba, síganme el cursor, hay una adenina en el medio, ¿sí? Y se cambia por una citosina, ¿sí? Ahí estamos hablando de un cambio de base que se produjo. También puede producirse una adición, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, se adicionaron dos nucleótidos con bases guanina, ¿sí? Se adicionaron a la secuencia normal que ya teníamos, ¿sí? Y también puede haber supresión, o también se la llama delesión, cuando se elimina un nucleótido. En este caso, el nucleótido que tenía la base de adenina en la cadena normal, este rojito de acá, se eliminó, ¿sí? Y también se eliminó el nucleótido al lado con la timina, ¿sí? Fíjense que quedaron dos nucleótidos con citosina unidos, ¿sí? Sigan el cursor acá, uno al lado del otro, mientras que en la normal están separados por dos nucleótidos, ¿sí? Bueno, eso con respecto a las micromutaciones. Y después vamos a las macromutaciones o mutaciones a gran escala, que esto también lo vimos porque son las mutaciones cromosómicas, ¿sí? En donde se van a producir anomalías, ya sea en el número o en la estructura de los cromosomas, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, productos de la no disyunción en meiosis de los cromosomas o de las cromátidas hermanas, y fíjense que se producían, como ya vimos en la unidad anterior, monosomías o trisomías, y acá tenemos un caso de rearreglo cromosómico, ¿sí? En donde justamente acá el ejemplo es que se duplicó una porción de este cromosoma, ¿sí? Eh, Hay más cambios de estructura y pueden haber otros tipos de cambios en el número, como son la poliploidía, que vimos en la unidad 5, y eso lo pueden repasar en esa unidad. Ahora nos vamos a centrar sobre todo
en estas micromutaciones o mutaciones puntuales, ¿sí? Salvo que en determinado momento de la clase les diga esto también abarca a las macromutaciones, ¿sí? Pero por lo general vamos a hablar sobre estas mutaciones más pequeñas. Bueno, vamos a entonces a poder dividir las mutaciones según su naturaleza molecular, ¿sí? Que esto ya lo mencionamos anteriormente, donde podíamos sustituir bases, en donde se sustituye una base nitrogenada, ¿sí? Esa sustitución puede ser una transición, ¿sí? En donde se produce un cambio entre purinas o un cambio entre pirimidinas. Por ejemplo, la adenina es una purina, ¿sí? Se cambia por una guanina en la secuencia nucleotídica, ¿sí? Las dos son purinas, entonces estamos hablando de una transición. También puede producirse, por ejemplo, el cambio de una citosina por una timina, y en ese caso también es una transición, porque las dos son pirimidinas, ¿sí? Y después el otro tipo de sustitución son las transversiones, en donde ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque se cambia una purina por una pirimidina. Por ejemplo, una adenina por una citosina, ¿sí? Bueno, en cuanto al tipo de naturaleza molecular, también podemos hablar de las inserciones y las deleciones de nucleótidos, ¿sí? En donde podemos mencionar que se inserta o se elimina uno o unos pocos nucleótidos en una secuencia de ADN, ¿sí? Fíjense que esto es como una subdivisión dentro de las micromutaciones. Bueno, ahora lo que vamos a dividir también a las mutaciones según su efecto. ¿Por qué? Porque pueden haber diferentes efectos de efectos fenotípicos que se producen en una mutación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las mutaciones de aminoácidos, en donde cambia el aminoácido de una proteína, ¿sí? Se va a mutar un codón, ¿sí? Que codifica para una proteína, ¿sí? Y esa mutación lo que me va a generar es un cambio del aminoácido, ¿sí? Fíjense, pueden ser de dos tipos. Una mutación neutral, en donde se produce un cambio de aminoácido, pero ese aminoácido es similar al anterior, entonces no se altera la función de la proteína. Entonces vamos a hablar, en este caso, de una mutación neutral, ¿sí? Por otro lado, se puede cambiar este aminoácido por un aminoácido bien distinto al normal, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a producir una alteración de la función de la proteína. ¿Sí? Estas son mutaciones peligrosas, ¿sí? Nosotros dimos el caso de la anemia falciforme, donde un codón de la globina, ¿sí? De la cadena de globina, se mutó y generó un aminoácido distinto, con propiedades distintas al aminoácido normal, ¿sí? Entonces eso genera una proteína aberrante o que no tiene su función normal bien establecida, entonces tenemos problemas. En ese caso dimos el ejemplo de la anemia falciforme, ¿sí? Después puede ocurrir una mutación silenciosa, en donde va a haber una mutación, pero no va a haber un cambio del aminoácido. Y para eso tenemos que verlo, y también lo vamos a mechar con respecto a la mutación neutral que vimos anterior. Acá tenemos el código genético, ¿sí? En donde vamos a ver, por ejemplo, que se pueden generar, como nosotros vimos en la unidad 1, o sea que un aminoácido puede estar codificado en varios codones, ¿sí? Fijémonos, por ejemplo, la glicina, así. Síganme el cursor. Nosotros, para ver este tipo de código genético, lo vamos a iniciar a la lectura desde el centro hacia la periferia. Entonces veamos, tenemos una guanina acá, ¿sí? Vamos a generar un codón. Tenemos a una guanina con una guanina y un uracilo, ¿sí? Es decir, el codón GGU, codifica para la glicina, ¿sí? Fíjense que una mutación silenciosa me puede
por ejemplo, cambiar el tercer nucleótido de este codón, este uracilo. Acá estamos hablando del ARN, porque estamos hablando de uracilo, es decir, que estamos analizando justamente el codón que se forma en el ARN mensajero, pero esto transpónenlo al ADN, ¿sí? Nosotros podemos cambiar este uracilo por una citosina, por una mutación que se produjo en el ADN, y después entonces se transcribe en vez de uracilo a citosina, ¿sí? Y fíjense que esta mutación no me va a cambiar el aminoácido, va a seguir codificando para la glicina, y esto es porque justamente el genoma es, perdón, el código genético es degenerado, ¿sí? Entonces hay varios codones que especifican o codifican para un mismo aminoácido. Entonces acá la mutación va a ser silenciosa, ¿sí? Porque hubo mutación, pero esa mutación ocurrió en el último nucleótido del triplete, y eso no generó entonces un cambio de aminoácido, ¿sí? Una mutación neutral sería que hubo un cambio de aminoácido, pero el cambio de aminoácido se cambió el aminoácido por un aminoácido similar, entonces no altera la función de la proteína. En cambio, si se produce un aminoácido sumamente distinto, por ejemplo, en vez de una glicina, se produjo, no sé, un glutamato, por ejemplo, ahí sí va a cambiar la alteración, va a cambiar, digo, mucho el aminoácido, y va a provocar una alteración de la proteína, ¿sí? Y también tenemos mutaciones terminadoras, en donde se van a producir en el ADN, ¿sí? Leyéndolo del extremo 3' al 5', tripletes que van a transcribirse como codones de terminación. Por ejemplo, este ACT va a transcribirse sería uracilo, ¿sí? Cuando se transcriba este codón se va a transcribir a uracilo, porque acuérdense que el ARN no tiene timina, tiene el uracilo, que lo viene a reemplazar. Entonces tiene el uracilo, después por complementariedad a la citosina se une la guanina, y después a la timina se une la adenina, ¿sí? Entonces voy a formar el codón de terminación UGA, ¿sí? Que si ustedes lo ven acá en el código genético, síganme, UGA, codifica para un codón de terminación. ¿Y qué significaba esto? Que bueno, que es una señal de terminación de la traducción, es decir, cuando el ribosoma se encuentra traduciendo el ARN mensajero, ¿sí? Está leyendo el ARN mensajero y está produciendo una proteína, ¿sí? Cuando se encuentra con un codón de terminación, esa es la señal para que el ribosoma lee y dice, listo, dejo de traducir, me separo del ARN mensajero y largo la proteína que he hecho hasta ese momento, ¿sí? Cuando se produce una mutación terminadora antes de término, es decir, antes que se termine de sintetizar o de producir la proteína de interés, la proteína me queda trunca, es como que me queda a la mitad, me queda a medio trecho, ¿sí? Entonces se genera por lo general, en la gran cantidad de ocasiones en donde se produce una mutación terminadora, se producen proteínas más cortas y proteínas truncas que no van a tener una función similar a la proteína normal, ¿sí? Y son productoras estas mutaciones terminadoras de muchas patologías, ¿sí? Por eso, tanto las mutaciones terminadoras como las mutaciones de alteración de función de una proteína pueden ser muy peligrosas, ¿sí? Mientras que las mutaciones neutrales o las mutaciones silenciosas pueden pasar desapercibidas, ¿sí? Y acá, como recordatorio que ustedes tienen acá en un margen, esto ya lo hemos visto, pero tienen que saber que las polimerasas leen en el sentido 3' a 5' y sintetizan en el sentido 5 a 3', ¿sí? Por eso acá le he puesto en las mutaciones terminadoras que estos codones se leen de 3' a 5' en la cadena de ADN, ¿sí? Y después va a formar, cuando se transcribe, se va a formar un codón de terminación
transcripto desde el 5' al 3'. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les quería decir. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se producen estas mutaciones, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber que las fuentes de mutaciones pueden ser extrínsecas o intrínsecas. ¿Qué quiere decir extrínsecas? Que las fuentes de las mutaciones se encuentran por fuera de la célula o del organismo, ¿sí? Son agentes externos, como pueden ser los rayos UV, los mutágenos químicos, o las radiaciones ionizantes que me pueden generar daños en el ADN, y si esos daños de ADN no se restauran o no se reparan, van a quedar fijos en el ADN de la célula, y entonces se va a generar una mutación, ¿sí? Porque acuérdense que la definición de mutación es una alteración permanente, como ven acá, del material genético. Las alteraciones que son temporales no son mutaciones, porque se pueden arreglar y no se van a fijar en el material genético, pero las permanentes sí se van a fijar en el material genético, y esas son justamente, esos son los cambios peligrosos, ¿sí? Que pueden generarse. Y después tenemos que hablar de las fuentes intrínsecas, que se debe a metabolitos naturales que se producen en la célula, que reaccionan con el ADN y pueden justamente dañarlo. O también a errores durante la replicación o en las reacciones de recombinación genética que se producen internamente en las células. Bueno, entonces vamos a terminar esta primera parte acá, y vamos a seguir con una segunda parte donde vamos a analizar los mecanismos de reparación, y también vamos a hablar de mutágenos. Bueno, entonces los espero en la siguiente parte.